Buenas tardes, estamos aquí en Radio Fórmula con el periodista deportivo Jorge Whitker. Gracias por aceptar la invitación. Antes que nada, ¿por qué periodismo deportivo? Bueno, yo creo que de alguna manera es algo que te marcas desde pequeño. Siempre me gustó el periodismo y siempre me gustó el fútbol, básicamente. Creo que es un periodismo muy noble en el que hay mucho por hacer y que además te permite conocer lugares, te permite de alguna manera también viajar, conocer otras culturas, y creo que, insisto, es un periodismo muy noble y donde hay mucho por hacer. El tema es la libertad de prensa en el periodismo deportivo. Antes que nos conoces unos datos ahí ya con tu experiencia, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del periodismo deportivo? Respecto a otros periodismos, te diría que aunque en el deporte hay muchos intereses creados, en general el periodista deportivo tiene menos presión. Yo te puedo decir que en más de 25 años de carrera no he tenido experiencias de censura. He conocido casos, pero la verdad es que no hay relación alguna con lo que se maneja en otros tópicos, ¿no? En la política es evidentemente mucho más complicado. El deporte maneja fuentes oficiales que no necesariamente son tan complejas como las hay en otros rubros. Ok. ¿Y cuando tú escribes algún artículo, tienes alguna limitación? O sea, sí hay autocensura, eso está claro. Sí hay gente que ya con los años tiene ciertos intereses, ciertos amigos, y les cuesta más hablar de estos temas. Pero yo creo que también hay quien se autocensura dependiendo del medio en el que trabaja, porque efectivamente, por ejemplo, en el fútbol hubo una época muy marcada donde Televisa y TV Azteca tenían una línea editorial muy clara y daba la sensación que a estas líneas editoriales se apegaban todos los periodistas de estas empresas. Hoy me parece que no hay tanta grilla en ese sentido, y creo que la situación de la censura se da en menor caso que en otros rubros. Ok. Entonces, ¿usted considera que hay mucha o hay poca libertad de prensa en el periodismo deportivo? Hay mucha libertad de prensa. Yo te diría que incluso, aunque suene extraño, hay demasiada. O sea, en el periodismo deportivo creo que sí hay algunos colegas que se pasan de la raya, que afectan irresponsables, y creo que esa bendita libertad de expresión permite que así sea, y en ese sentido uno debe valorar la libertad de expresión. Pero sí creo que también los medios de comunicación y los periodistas tendríamos que ser mucho más cuidadosos del manejo de algunos adjetivos, porque de repente justamente por ser fútbol, solo fútbol, algo que parece poco importante, pues también parece poco importante decirle algo al árbitro de su honestidad, acusarlo de vendido, o decir que un equipo se dejó ganar, o decir que los futbolistas son todos gente sin disciplina. Me parece que ahí queda claro que hay esa libertad de expresión, aunque no siempre se utiliza debidamente. Okay. ¿Y la información que se da o que usted puede llegar a escribir, qué tanto cree que se manipula? No, la información, en mi caso, escribiendo en distintos medios, yo he tenido la fortuna de trabajar, me gusta que así sea, en radio, en televisión, en prensa. Disfruto mucho más lo que es la prensa porque siento que hay menos limitantes. El medio mismo te permite ser más profundo en tus comentarios, documentar mejor tus notas. Creo que la radio y la televisión tienen en ese sentido algunas limitantes, y yo te diría que, salvo las cuestiones que tienen que ver en cuanto a la prensa con el espacio, que un editor de una sección puede limitar tu nota a la hora de editarla, o simplemente suprimirla por espacio, jerarquización de notas. El resto de los medios en el que entras muchas veces a grabar a un programa en vivo, o que grabas tu nota, realmente es muy poco lo que
creería nulo lo que te dicen qué decir o qué no decir, o lo que te limitan tu propia opinión, ¿no? ¿Y qué información considera que no es publicada? Bueno, yo creo que también hay una delgada línea que es importante respetar. La vida privada de los deportistas, como la de cualquier otro ser en el planeta, tiene que ser respetada. Creo que también hay situaciones donde hay un acuerdo con la fuente para que si te dicen una información, tú no la divulgues, puedes hacer caso, ¿no? Y debes respetar ese acuerdo, sobre todo si son situaciones que se dan off the record. Yo por eso normalmente a los reporteros con los que trabajaba en Soccermanía, una revista que estuve trabajando varios años, les pedía que publicáramos únicamente lo que tuviera grabado, porque muchas veces en este medio, y creo que en otros pasa, hay muchas cosas muy sabrosas que te dicen las fuentes, los entrevistados, fuera de micrófonos, y esa parte tienes que ser muy inteligente para saber qué puedes utilizar como parte de tu profesión y qué es indebido y no tendrías ética en aprovecharte de ese tipo de cosas. Sobre todo, insisto, si hubo oye, te digo esto, pero no lo publiques, ¿no? Creo que es importante respetar la profesión y respetar a la gente con la cual acuerdas esas cosas. Usted me comenta que en sus 25 años de carrera no ha tenido ningún problema, pero sí conoce un caso, ¿no? ¿Nos podría platicar en un caso que sí conozco? Sí conozco algunos casos. Insisto, en otros tiempos era más fácil que se dieran estas cosas. Hubo casos muy conocidos con Carlos Albert, con José Ramón Fernández en su momento, donde sí el poder de una empresa ejerció de alguna manera controles sobre otras, sobre ciertos personajes, nos dejó sin una acreditación para el mundial, en fin, ese tipo de cosas que sí terminan por coartar la plena libertad que debe existir en esta chamba. Pero, insisto, creo que en estos tiempos han ido cambiando. Hoy sí hay opiniones más incómodas que otras, y es cierto que los periodistas más valientes y a veces, ojo, más irresponsables también, pueden gozar de esta impunidad de hablar y de decir cosas a veces sin pruebas, a veces sin argumentos, y la única repercusión que tendrán será seguramente irse alejando de las fuentes, el que la gente del fútbol no te dé entrevistas, no quiera entrar a tu programa, en fin, esas cosas que son parte de las consecuencias de un buen o mal manejo de lo que es esta profesión. Ok, ¿y qué consecuencias consideras que habría sin limitaciones en los artículos? Ya sea porque alguien te dice o por algo así. No, yo creo que, ¿cómo te explico? Sí ha habido, yo creo que lamentablemente en este país, en todos los rubros, y pasa en el periodismo deportivo también, un aspecto fundamental que tendría que ser la credibilidad parece no ser importante. Es decir, muchos colegas, no te daré nombres, pero la gente sabrá a quiénes me refiero, llevan años hablando de que están arreglados los partidos entre los equipos de Televisa, o que están arreglados los partidos los equipos de TV Azteca, que un árbitro se vendió, que son corruptos, y no han aportado en esos 25 o 30 años que tengo de escucharlos una sola prueba. Y sin embargo siguen teniendo la posibilidad de decirlo, y han hecho creer a mucha gente que en efecto el fútbol mexicano es deshonesto por naturaleza. Ojo, no estoy diciendo que no haya corrupción en el fútbol, como seguramente la hay en todos los ámbitos de este país, en donde este cáncer está ya muy disperso, pero me parece que dar por hecho ciertas cosas creo que ha perjudicado y termina por perjudicar la imagen, la credibilidad de mucha gente, y el hecho de que no pruebes ciertas cosas o que digas algo que francamente termina por comprobarse que es mentira, tendría que perjudicar más al periodista, al mismo medio que fue de alguna manera el detonante, y no pasa. Tristemente la gente sigue prefiriendo al comentarista, al periodista más popular, que al periodista que dice menos mentiras o que dice cosas más acercadas a la verdad. ¿Por qué?
bueno, es un factor que tiene que ver con la educación, con otros temas mucho más profundos que es importante atacar y que no se ha hecho en México en los últimos años. Y ya para finalizar, ¿qué entiendes o cómo ejerces la libertad de prensa? Mira, alguna vez algún maestro, yo estudié ciencias de la comunicación, me dio un buen consejo que lo he tomado en cuenta. En un programa, por ejemplo, de televisión, tú tienes la cámara enfrente y de repente es bien fácil hablar y decir cosas sin pensar en las consecuencias de lo que dices. Y a veces no estás hablando de situaciones investigadas, comprobadas, sino de opiniones, ¿no? A veces opiniones muy superficiales, irresponsables, insisto. Y si tú ves a la cámara te pierdes. Entonces me decía este maestro, cuando veas a la cámara, cuando estés con el micrófono y estés hablando de alguien, piensa que ese alguien está ahí detrás o está a 1 metro de donde estás tú. Porque te va a hacer ser más cuidadoso, te va a hacer decir las cosas de frente, las verdades, pero sin caer en el extremo de descalificar, insultar a la gente simplemente por el hecho de que no está cerca. Y creo que ese es un buen consejo porque incluso ustedes lo habrán visto, hay muchos periodistas, no voy a dar nombres, ustedes saben a quién me refiero, que tiran basura y media de todos los personajes del fútbol o del tema que sea. Y cuando ese personaje se sienta ahí para entrevistar, no tiene la capacidad ni siquiera de sustentar lo que habían dicho, de ponerse frente al entrevistado y de alguna manera reconocer ciertas cosas, y en cambio todo lo matizan. Yo no dije eso, no me refería a eso. Creo que es importante ser valiente, ser crítico, porque es fundamental en esta chamba ser crítico, ser valiente, pero sí pensar que estás hablando de personas que tienen hijos, que tienen esposa, que tienen padres, y que el hecho de que sean un personaje público tampoco te da derecho a meterte con su vida privada o a usar metáforas y adjetivos hirientes, insultantes, que de repente son el pan común en nuestro pan de todos los días en nuestra profesión. Pues bueno, Jorge, muchas gracias por aceptar la entrevista, por invitarnos al programa y hasta.